Empezamos. Stephanie, ¿no? ¿Sí? ¿Qué entiendes por sepsis? ¿Qué concepto tienes de sepsis? Una infección. Ya. ¿Qué más? Todas las infecciones son sepsis. Si tengo un impético acá, una lesión, esa es una infección, ¿cierto? ¿Esa es una sepsis? No, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué entiendes por sepsis? A ver, Fernando. Una complicación de una infección. Complicación de la infección. Ya está, tengo mi impético acá y se complica y se forma un absceso. Eso es sepsis. A ver. Es una reacción desequilibrada frente a una infección. Escuchen eso, ¿ah? A ver, ¿qué es Fidel? Una respuesta desequilibrada del cuerpo, del sistema inmune frente a una infección. Pasa adelante. Entonces, ¿qué es una sepsis? ¿No es cierto? Es una infección con una respuesta exagerada, disregulada frente a esa infección. Una respuesta inmune, una respuesta de nuestro sistema inmune, ¿no es cierto?, de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, frente a una infección. Entonces, puedo tener, hablando de sepsis en niños, pues puedo tener una neumonía, esa es una infección, ¿no es cierto? Pero si nuestro organismo responde a esa neumonía en forma exagerada, disregulada, ¿no es cierto?, termina haciendo más daño. A eso se llama sepsis. ¿Sí? Entonces, ustedes todavía, de repente en algún sitio les han dicho que sepsis es una infección generalizada. Cuando escuchan en las noticias, ¿no es cierto?, y habla un periodista y habla de sepsis, es una infección generalizada. O cuando le preguntan a un ministro, ¿cierto?, que de medicina ya no sabe mucho, pues todavía tiene ese concepto de que sepsis es una infección generalizada. Sepsis no es una infección generalizada, no es que el germen, digamos, de una neumonía se haya metido por todas partes, no, eso no pasa. ¿Ya? Es nuestro organismo el que responde a esa infección, ¿no es cierto?, en forma exagerada, disregulada, y eso termina haciendo más daño que la misma infección. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen una infección, un foco infeccioso, ¿sí?, un foco infeccioso, y frente a ese foco infeccioso, frente a esa infección, nosotros respondemos en forma exagerada, ¿no es cierto?, se produce toda una cascada, ¿no es cierto?, que termina haciendo más daño, que lleva a la disfunción orgánica, que lleva a la falla de órganos, de diferentes órganos. A eso le llamamos sepsis. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, olvídense de que sepsis es una infección generalizada, ¿ya?, o es una infección severa, no es eso, es una infección, es una infección más una respuesta exagerada, disregulada. ¿Ok? Ahora, hasta hace unos años nosotros relacionábamos la sepsis con SIRS. ¿Qué cosa es SIRS? A ver, para que no se pierda. ¿Qué es esto? A ver, Ali, ¿no? A ver, Ali, ¿qué es SIRS? Miren que les he dejado la clase el día antes de, cuando, sábado, domingo. Han tenido la oportunidad de leer, lo que pasa es que no les gusta leer. Y en medicina así no vamos a ir bien. ¿Qué es SIRS, Ali?
Isha? ¿Qué entiendes por SIRS? Es un score. Un score. Nathaniel, a ver. Ese es síndrome de respuesta a la inflamación sistémica. Ya está. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Pasa algo? ¿Claudia? Sí. Entonces, es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O sea, cuando se produce una infección, la forma en que nuestro organismo reacciona a eso, ¿no es cierto?, en parte es gracias a esto, ¿no es cierto?, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, antes relacionabas mucho la sepsis con SIRS. Entonces, ¿qué cosa era sepsis? Era infección más SIRS. Eso era sepsis. Eso también tenemos que no olvidarnos, pero relacionarlo menos. ¿Por qué? Porque no solamente en la sepsis va a haber SIRS. ¿Ya? Entonces, no es una forma muy precisa de para diagnosticar, solamente demostrar SIRS, o sea, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, más un foco infeccioso. ¿Ya? Entonces, es más importante la falla o la disfunción orgánica, ¿no es cierto?, más un foco infeccioso. ¿Okay? Entonces, ese concepto ha cambiado hace no más de 10 años. En 2016 recién hemos comenzado a asociar la sepsis con disfunción orgánica, ya no con SIRS. Eso no quiere decir que en la sepsis no haya SIRS. Sí hay SIRS, pero no es muy preciso. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un niño con amigdalitis, y ese niño con amigdalitis, imagínense, un niño con amigdalitis, ese niño hace SIRS, pero eso no quiere decir que tenga sepsis. ¿Por qué? Porque ese niño no tiene falla orgánica, no tiene disfunción orgánica. ¿Ok? Ojo con los conceptos. ¿Ya? Entonces, ¿en una sepsis existe SIRS? Sí, existe SIRS, pero no es la forma más precisa para diagnosticar, para hacer un screening o para hacer un diagnóstico. ¿Ya? Y entonces, lo que se ha visto en los últimos años es que relacionar la sepsis con disfunción orgánica, con falla orgánica, eso sí tiene, ¿no es cierto?, mayor precisión para el screening, mayor precisión para el diagnóstico y por supuesto para el manejo. ¿Ya? Porque antes, cuando relacionábamos SIRS con sepsis, pues metíamos a un montón de pacientes que no tenían sepsis como sepsis. ¿Ya? Entonces, es mejor relacionar la sepsis con disfunción orgánica. ¿Por qué? Porque eso sí me va a pronosticar, ¿no es cierto?, la evolución del paciente. Va a ser más fácil de saber qué paciente va a ir mal, qué paciente puede tener mejor pronóstico y en qué paciente tengo que actuar más rápido. ¿Ok? Muy bien, entonces un poquito de historia. ¿Ya? Entonces, fíjense, antes, muchos siglos antes de Cristo, pues ya se hablaba de sepsis. Y pasaba entonces la sepsis viene del griego, ¿no es cierto?, que significa sepsis, que significa putrefacción. Entonces, pero el concepto ha ido cambiando. Fíjense, Hipócrates también varios siglos antes de Cristo, ¿no es cierto?, ya lo consideraba dentro de los conceptos, dentro de las definiciones en medicina. En algún momento, y no hace mucho, ¿no es cierto?, no hace cuánto, un par de siglos, pues la sepsis se asociaba como un envenenamiento de la sangre, ¿no? Y algo de razón tenía, ¿no? Pero donde se le ha comenzado a dar mayor importancia a la reacción del huésped, nuestra reacción, a la reacción de un niño, ¿no es cierto?,
es a partir de los años en el siglo pasado, ¿no? Hace unos 40, 50 años, pues recién se le comienza a dar más importancia no solamente a la infección, sino a la forma en que nuestro organismo reacciona a la infección. ¿Sí? Entonces, ahí comienza a darle más importancia al SIRS, a la forma en que nuestro organismo reacciona a la infección. ¿Sí? Y recién en los años 90, ¿cierto? Hace unos 30 años, se hacen las primeras definiciones de lo que es sepsis. Y fíjense, esas definiciones de acá, del año 91, han quedado hasta antes del 2016, han estado vigentes. Y entonces, por primera vez, se hacía una definición de qué cosa era SIRS, qué es sepsis grave y shock séptico. ¿Okay? En el año 2001 se hace un nuevo consenso de sepsis, ¿ya? Donde se siguen manteniendo estas definiciones de SIRS, sepsis grave y shock séptico, pero ya también dirigido ¿cuál era la intención? Encontrar un biomarcador, un examen de sangre. O sea, en pocas palabras, encontrar un examen de sangre, digamos, algunas características en el hemograma, o exámenes como PCR, velocidad de sedimentación globular y algunos otros mucho más sofisticados que estén relacionados con sepsis. O sea, cómo yo puedo darme cuenta, no solamente en forma clínica, sino ya también con biomarcadores, con exámenes, cuando estoy frente a una sepsis. ¿Sí? Entonces, hasta acá, todo esto sobre sepsis era dirigido básicamente para adultos. ¿Ya? Niños, a un costado. O sea, como que todavía no teníamos muchas herramientas para los niños. En el año 2005 pasa Mayra, ¿no? Aparece el primer, ¿no es cierto?, consenso internacional de sepsis pediátrica. ¿Ok? Con definiciones, con estas definiciones, pero adaptadas a la edad pediátrica. Ustedes han visto que en pediatría, pues no es como en el adulto, que yo digo ya la frecuencia cardíaca normal tiene que ser de 60 a 100, y si menos de 60 es bradicardia y más de 100 es ya taquicardia. En el caso de los niños va variando con la edad, ¿no es cierto? Entonces, estas mismas definiciones de todos esos conceptos de SIRS, de sepsis grave y de shock séptico, en el 2005 ya se adaptan para niños. Y en el 2016 aparece, ¿no es cierto?, así casi en forma revolucionaria, aparece un tercer consenso sobre sepsis que se llama Sepsis 3. ¿Ya? Es, digamos, una actualización de estos conceptos. Pero aquí cambia la cosa. Hasta aquí, ¿no es cierto?, hasta antes del 2016, la relación entre sepsis y SIRS era pues directa, ¿no? O sea, un foco infeccioso más SIRS, eso era sepsis. Entonces, a partir del 2016 ya no. Ya decimos ya, bueno, ¿existe SIRS? Sí existe SIRS, pero no me sirve como factor pronóstico. Entonces, a partir del 2016 se asocia sepsis con disfunción o con falla orgánica, ¿ya? Y se actualizan los conceptos. Una de las cosas importantes es que, además de que ya nos olvidamos del SIRS, la otra cosa es que nos olvidamos de esta definición de sepsis grave. ¿Por qué? Porque en este concepto de sepsis grave estaba escondido un shock séptico. Y entonces, cuando yo tenía un paciente con shock séptico, yo podía poner sepsis grave y hacerme pues el de la vista gorda y no dar el manejo
que ese paciente requería, porque una sepsis se debe manejar de una forma, pero un shock séptico tiene que ser manejado en forma más agresiva, más rápida, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sepsis es así, catastrófica, o sea, empieza y en horas el paciente va a estar chocado, luego entra en falla multiorgánica y puede estar falleciendo en muy poco tiempo, ¿ya? Entonces, un poquito de historia. A ver, esto nos explica un poquito mejor de lo que actualmente sabemos que es la sepsis. Entonces, fíjense, una infección, ejemplo, una celulitis, una neumonía, una meningoencefalitis, cualquier proceso infeccioso, digamos, importante, ¿ya? Ese proceso infeccioso produce una respuesta del hueso, ¿no es cierto? Una respuesta nuestra, que va a ser mediado por mediadores inflamatorios o proinflamatorios y antiinflamatorios. Entonces, para que un paciente tenga, digamos, una buena evolución, entonces eso más o menos tiene que ir equilibrado, ¿ya? Cuando hay un desequilibrio en esa respuesta, pues se va a producir esta respuesta inmune generalizada, disregulada, exagerada, que produce lesión celular, con isquemia, con daño citopático, con apoptosis, que finalmente va a producir disfunción orgánica. Y cuando decimos disfunción orgánica, nos referimos a cualquier órgano. Ahora, hay algunos órganos que son más importantes. En orden de importancia, sistema nervioso central, ¿no es cierto? Cardiovascular, respiratorio, ¿sí? Esos tres son así fundamentales. Además, será pues renal, hepático, ¿sí? Coagulación, ¿qué más? Digestivo, ¿ok? Entonces se va a producir finalmente una disfunción orgánica. Los órganos van a comenzar a tener disfunción o a tener propiamente una falla de esos órganos, ¿ok? Ahora, ese desequilibrio, fíjense, puede ser influenciado por el mismo germen, porque hay gérmenes que son más agresivos, que van a producir mayor reacción inflamatoria, ¿no es cierto? Por un exceso de mediadores proinflamatorios, por activación del complemento, y además por una susceptibilidad genética. Hay algunas personas que van a tener más chance de hacer sepsis que otras, y eso está, digamos, de alguna forma predispuesta de forma genética. ¿Ok? Muy bien. Algunos factores de riesgo para sepsis. Los menores de un mes. Ustedes han visto en neonatología un diagnóstico muy frecuente, muy común, es sepsis neonatal, ¿no es cierto? Pero además tenemos otros factores de riesgo, ¿no? O sea, ¿qué pacientes, qué niños en este caso van a hacer, tienen más chance de desarrollar sepsis frente a una infección? Cuando tienen alguna patología crónica compleja, los pacientes inmunodeprimidos, cuando hay lesiones graves, traumatismo, quemaduras, heridas, cuando han sido sometidos a una cirugía mayor, cuando se usan dispositivos como catéteres, como tubo endotraqueal, esos pacientes, pues por el hecho de estar invadidos, ¿cierto?, tienen más chance de desarrollar sepsis. Y finalmente, anomalías del tracto urinario con infección frecuente, ¿no?, como los principales factores de riesgo para desarrollar sepsis. Ahora, ¿por qué es importante la sepsis, no? Porque es una causa muy, muy frecuente de morbilidad, de mortalidad y además de utilización de servicios de salud. O sea, detectar a un niño en sepsis o detectarlo en shock séptico o ya en una falla multiorgánica va a ser importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto más antes lo detectemos, tiene más chances el niño de sobrevivir y de sobrevivir en buenas condiciones, ¿no?
y por supuesto los recursos que vamos a utilizar, ¿no?, van a ser menos costosos cuanto más antes lo diagnostiquemos. Entonces, son importantes la prevención, uno, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico tiene que ser rápido y por supuesto el tratamiento tiene que ser oportuno. Algunos datos de epidemiología que no son tan importantes, pero fíjense, comparando las UCIs pediátricas de países desarrollados con países como el nuestro, pues vamos a tener más ingresos por sepsis en nuestros países que en los países desarrollados, casi el doble, ¿ya? Y fíjense, la mortalidad por una sepsis es del 1 al 5%, pero la mortalidad por shock séptico ya se multiplica, ¿ya? De 9 a 20%. ¿Ok? Bueno, además de lo que ya habíamos visto, ¿no es cierto?, en la parte de historia, de los consensos de sepsis 1, sepsis 2, en el 2016 aparece sepsis 3. Además de eso, el 2020, ¿ya?, en plena pandemia, aparece lo que conocemos el Surviving Sepsis. ¿Qué cosa es Surviving Sepsis? Una campaña internacional, ¿no es cierto?, para desarrollar guías respecto a sepsis y shock séptico, ¿no? Entonces, en el 2020 apareció el Surviving Sepsis, pero básicamente para adultos nuevamente, ¿ya? Pero en los años siguientes ha aparecido el Surviving Sepsis para niños. ¿Okay? Esto es solamente para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, los conceptos y cómo han ido evolucionando, qué criterios se toman o que se tomaban en este caso para hablar de SIRS, ¿no es cierto? En el 2005 aparecen estas definiciones para niños, de qué cosa es taquicardia, qué es bradicardia, qué es taquipnea, qué es leucocitosis, o cuando debemos darle importancia a la presión arterial sistólica asociada a disfunción cardiovascular. ¿Ok? Esto cuando todavía relacionábamos sepsis con SIRS, con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Acá vemos las definiciones de qué cosa es sepsis, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es sepsis? Luego, ¿qué cosa era sepsis severa? Entonces, fíjense, hasta antes del 2016 nosotros podíamos poner como diagnóstico sepsis severa, shock séptico. Ahora ya no. ¿Es sepsis o es shock séptico? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la sepsis severa estaba escondido un shock séptico. ¿Por qué? Miren, dice, ¿qué cosa era sepsis severa? Sepsis con disfunción orgánica, ¿sí? Esa disfunción puede ser cardiovascular. O sea, si es cardiovascular, es pues shock. Y si ustedes ven por acá, dice presión arterial menos del percentil 5 para la edad, ¿sí? O presión arterial sistólica menos de 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal para su edad. Ese paciente está hipotenso, ¿sí o no? ¿Ya? O dice, necesidad de drogas vasoactivas. Si estoy usando drogas vasoactivas, estoy usando noradrenalina, adrenalina, dobutamina, ¿no es cierto? Ese paciente pues está chocado. Pero yo todavía lo sigo llamando sepsis severa. O sea, debería manejarlo como un shock, pero yo todavía le sigo llamando sepsis severa, o le seguía llamando, porque ya no lo hacemos así, ¿ya? Y después de todas estas, ¿no es cierto?, estos criterios para ver si es sepsis o no, o sepsis severa, había la definición de shock séptico. ¿Qué cosa era shock séptico? Sepsis con disfunción cardiovascular. Pero me daba opción a hacer ambas cosas, ¿no? A no ser tan agresivo en un paciente en el que sí debería ser pues agresivo, ¿no? Entonces, esto es solamente como historia, esto para que ustedes vean cómo ha ido cambiando el concepto.
Y fíjense, esto es en el caso de los adultos, ¿no? Hasta antes del 2016, por cierto, consideramos SEARS como un screening, pero luego se comenzó a utilizar el Quick SOFA. ¿Qué significa SOFA? A ver, ¿qué cosa es SOFA? A ver, uno. Ya, es la evaluación secuencial de la falla orgánica, ¿no es cierto? Entonces, es una herramienta de screening. ¿Por qué digo de screening? ¿Por qué? Porque utiliza solamente 3 criterios. Entonces viene un paciente y le medimos la presión arterial, le medimos la frecuencia respiratoria, que es tomarle un minutito, y ver su Glasgow. Entonces, con esas 3 cosas, yo puedo hacer un screening y decir, a ver, este paciente que tiene un cuadro infeccioso, que está con fiebre, ¿tendrá sepsis o no? Entonces, si yo tenía de estos 3, ¿no es cierto?, 2 alterados, pues eso es probablemente sepsis. A ese paciente, ¿vale la pena que yo le haga una evaluación completa? Sí. ¿Por qué? Porque tiene chance de ser una sepsis. ¿Estamos? Y estos son los criterios que se utilizaban antes, básicamente relacionado a SEARS, o sea, cómo responde la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y los leucocitos. ¿Ya? Entonces, esto para adultos. Ojo. Y entonces existen calculadoras para medir, para ver pues el Q-SOFA. Q-SOFA, esa Q significa quick, rápido, ¿cierto? Entonces es un SOFA que en este caso considera solamente tres parámetros, con el que yo puedo tratar de identificar a ver qué paciente, en este caso adulto, tiene sepsis, si es que tiene 2 o más de estos criterios alterados. ¿Ok? Y acá está, otra vez, ustedes ven acá, el Glasgow, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. ¿Sí? Entonces, en el caso de los niños, pues, no sé por qué se llama, se quiso adaptar un Q-SOFA pediátrico, con los mismos parámetros, fíjense, frecuencia respiratoria, presión arterial y estado mental. Ojo, la presión arterial en el caso de los niños no se altera inicialmente, se altera por lo general en forma tardía. Entonces tú puedes tener un niño en sepsis, incluso en shock séptico, pero su presión todavía está normal. Cuando su presión ya se haya alterado, el paciente va a estar mucho más grave, más difícil de recuperar. Entonces, en el 2020 ha salido esto que se llama el LQ-SOFA. ¿Ya? Un Q-SOFA pediátrico. ¿Ya? El LQ-SOFA o el Liverpool Q-SOFA. Y entonces, ellos consideran 4 criterios. Taquipnea, o sea, la frecuencia respiratoria, taquicardia, la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, ¿no es cierto? El llenado capilar. Y ¿se acuerdan del AFDI? Cuando hicimos paciente crítico, una forma rápida de evaluar el estado neurológico era con el AFDI. A ver, para que se acuerden. Veíamos así. ¿Se acuerdan qué significa eso? Esto es alerta a la voz inconsciente. O sea, en vez de hacer un Glasgow, ¿no es cierto?, completito, una forma de evaluar en un paciente crítico, así rápidamente, su estado neurológico, es con esto, con el AFDI.
Entonces solamente tengo 4 opciones. Mi paciente está alerta, ¿no es cierto? Está chequeándome, está conversando, ¿sí? O está medio somnoliento, pero yo le llamo y responde a la voz. El otro no responde, le llamo, pero cuando le inflijo dolor, ¿no es cierto? Responde. Ese ya es otro. O paciente no responde a nada, está inconsciente. Entonces ese es el AFRI. Esto mismo es el AFRI, pero en inglés. ¿Sí? Este P viene de pain, ¿no es cierto? Y esta U de inconsciente, ¿no es cierto? Unconscious, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en ese LQ SOFA no se considera la presión arterial. ¿Por qué? Porque en el niño su presión arterial se va a demorar en alterarse. Entonces, que yo esté buscando acá hipotensión en el niño no me va a ayudar a mí a detectar sepsis en forma temprana. Por eso se considera frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, llenado capilar y el AFRI. ¿Ok? Bueno, está todo lo que les estoy diciendo. Muy bien, entonces este es el LQ-SOF, ¿ya? Si tengo uno o más de estos alterados, hay más chance de sepsis. Entonces, fíjense, son alteraciones bien importantes. Uno, que el llenado capilar esté de 3 segundos o más. 3 segundos, no 2 segundos, o sea, 3 segundos o más. O sea que yo le hago acá, ¿no es cierto? Y el llenado capilar se demora, pero sí, ¿cierto? Desapareció y comienza a aparecer pues acá en el lecho unguial, ¿no es cierto? Así lentamente, ¿sí? Y en 3 segundos o más. 1. 2. Que no esté pues alerta. ¿Ok? Que no esté alerta. 3. Que la frecuencia cardíaca esté por encima del percentil 99, por encima del percentil 99 para su edad. Y acá tenemos un gráfico, en otros casos una tablita, de cuándo considerar, ¿no es cierto?, que su frecuencia cardíaca esté por encima del percentil 99. Fíjense, por ejemplo, para un niño de 5 años, que su frecuencia cardíaca esté por encima de 160. O sea, un niño de 5 años con más de 160, ya lo consideramos positivo. O la frecuencia respiratoria, igual, para ese niño de 5 años, que su frecuencia respiratoria esté por encima de 50. Eso no es normal. ¿Ya? Entonces son valores que nos van a llamar la atención. Y si yo tengo uno o más de estos valores alterados, entonces tengo más chance de estar frente a un paciente con sepsis. Entonces, uno de los retos más importantes, ¿no es cierto?, en pediatría es pues tratar de detectar al niño con sepsis, ¿sí?, en base a estos valores. ¿Ok? En base a estos valores. Entonces, acá tenemos el LQ-SOFA, ¿no? Esto es el de adultos, la calculadorita. Fíjense. Entonces, este es en el caso de los adultos, si el Quick SOFA está positivo, pues tengo que pasar al SOFA. O sea, si esa alteración de 3 parámetros en el adulto, ¿no es cierto?, yo tengo que evaluar el SOFA. ¿Y en qué consiste el SOFA? Es evaluar 6 órganos. Fíjense. 1, respiratorio. 2, coagulación. 3, hepático. 4, circulatorio cardiovascular. 5, sistema nervioso central. Y 6, renal. ¿Sí? 6 órganos que se van a evaluar en el SOFA. ¿Ya? Y esto es para
adultos. Entonces, años después, 2017 más o menos, claro, 2017, sale el PSOFA. ¿Qué es el PSOFA? Es el SOFA pediátrico. ¿Ya? ¿Qué es SOFA? Es la evaluación secuencial de la falla orgánica, ¿no es cierto? El score SOFA. Entonces, para el screening, en el caso de los niños, podemos utilizar el LQ-SOFA, que me va a considerar 1, llenado capilar, 2, su sensorio con el AFDI, 3, frecuencia cardíaca, que esté más del percentil 99, y su frecuencia respiratoria, igual que esté por encima del percentil 99. ¿Sí? Lo siguiente que evaluaríamos después del LQ-SOFA sería el P-SOFA. ¿Ya? ¿Qué es esto? Este es el P-SOFA, un SOFA pediátrico. Fíjense que cambia para las edades, ¿no es cierto? Acá, la parte renal, ¿sí? Los valores de creatinina van a ir cambiando con la edad. Las presiones van cambiando con la edad, ¿sí? A mayor edad, mayor presión. Y así. Pero eso, en este caso, el P-SOFA, igual que el SOFA de los adultos, considera la evaluación de 6 órganos: respiratorio, cardiovascular, sistema nervioso central, renal, coagulación y hepático. ¿Ya? Y desde el año pasado ya no usamos ninguna de estas cosas, ahora usamos el Phoenix. ¿Qué es el Phoenix? Es esto mismo, pero ya, digamos, un poquito más evolucionado. Esto solamente para, ¿qué se llama? Una vez más darnos cuenta o comparar antes, cuando hablábamos de SIRS, y ahora que hablamos de sepsis 3 o de falla orgánica. ¿Ya? Y esto es lo que ha salido el año pasado, ¿no? En enero del 2024 salió el score de Phoenix. ¿Por qué le han puesto ese nombre Phoenix? Yo pensé que era por la ciudad, por Phoenix, pero es por el, ¿qué se llama? Es por el ave fénix. Este es como el renacer de algunos parámetros, ¿no es cierto? Y darle importancia solamente a aquellos que tienen factor pronóstico, a los que mejor pronostican la evolución en una sepsis. Y en este caso ya no se consideran 6 órganos como en el SOFA, sino solamente 4, y ustedes lo van a ver. Entonces van a encontrar, por ejemplo, algunas calculadoras del score de Phoenix. Esta es una de las primeras. Ahora debe haber mucho más, ¿qué se llama? Muchos más, incluso en castellano, me imagino. Pero estos son los criterios que se consideran en el score de Phoenix. Han salido hepático y renal, ya no están. ¿Por qué? Porque me sirve para saber cómo está el hígado, me sirve para saber cómo está el riñón, pero no me sirve para ver si ese niño va a ir bien, va a ir mal, no me sirve mucho para ver su pronóstico y la mortalidad. ¿Ya? Los otros 4 parámetros sí sirven. Y estos son. Fíjense, ya no está hepático, ya no está renal, están solamente respiratorio, cardiovascular, la coagulación y neurológico. ¿Ya? Solamente 4 criterios. Y entonces, el score de sepsis de Phoenix, pues me da esto, ¿no? Me dice, ¿cuándo yo puedo decir que es sepsis? O sea, lo primero que hemos utilizado es una herramienta de screening. Cuando usted viene, por ejemplo, a la emergencia, yo tengo que decir, a ver, ¿en quién yo podría sospechar sepsis? Y tengo que hacerle toda esta evaluación. Aquel niño que tenga alteración de una frecuencia cardíaca muy alta,
una frecuencia respiratoria muy alta igual, que tenga alteración de su sensorio, en este caso así fácilmente con la escala AFDI, ¿no es cierto? O aquel niño con un llenado capilar pues lento, ¿sí? Entonces a ese niño yo le voy a hacer este score de Phoenix, que está, que considera solamente 4 parámetros: respiratorio, cardiovascular, la coagulación y neurológico, ¿ya? Con sus diferentes puntuaciones. Entonces, en la parte respiratoria, ¿qué cosa considera? El PAFI. Otra ventaja del score de Phoenix es que se han considerado UCIs de países desarrollados y UCIs pediátricas de países con menos recursos, ¿ya? Con menos recursos. Por ejemplo, si no tengo muchos recursos, de repente no tengo PAFI, pero puedo calcular un SAFI. ¿Qué cosa es un SAFI? Es medir la saturación de oxígeno y saber qué FiO2 le estoy dando. Le estoy dando FiO2 de 40, pero yo sé que su saturación está en 90%. Entonces 90 entre 0.4, no sé cuánto me sale, y yo tengo un SAFI. ¿Sí? Tengo más recursos. Tengo PO2, tengo gases arteriales. Entonces ya no mido SAFI, mido PAFI. Entonces fíjense, está hecho, pensado en aquellos lugares que tienen todos los recursos y otro que tiene recursos limitados. En lo que es cardiovascular, seguimos utilizando la presión, en este caso, la presión arterial media, ¿sí? La presión arterial media y además el uso de medicamentos vasopresores o vasoactivos, noradrenalina, adrenalina, dobutamina o otros medicamentos. Ahora usamos levosimendan, usamos vasopresina, ¿sí? Muy bien. Y el otro factor predictor, fíjense, de la parte cardiovascular, además de la presión arterial y del uso de vasopresores, es el lactato. En los gases arteriales ustedes van a ver como uno de los valores que nos dan es el lactato, ¿ya? Y para ir adelantándoles, un lactato, ¿no es cierto?, aceptable, normal, es aquel que esté por debajo de 2. Por debajo de 2. Pero fíjense, acá le da más chance todavía. Dice lactato menos de 5, de 5 a 11 y lactato de mayor de 11. O sea, tiene que realmente estar alterado para que yo considere que hay una disfunción cardiovascular, que hay una falla a nivel cardiovascular. ¿Ok? En lo que es coagulación, fíjense, en un hospital, por muy pobre que sea, por lo menos tendremos pues plaquetas, ¿sí? Tenemos un poquito más de recursos, ya tendremos TP, INR. Tenemos más recursos, ya hacemos dímero de fibrinógeno. En nuestro hospital, por ejemplo, felizmente contamos con todo eso, ¿ya? O sea, yo le puedo pedir los 4 y puedo hacer esa evaluación de la coagulación así en forma completa, ¿ya? Y finalmente tenemos la parte neurológica. Y acá también, fíjense, considera valores así importantes. Que el Glasgow esté, o sea, para que lo normal es que esté más de 10, o sea, de 11 para arriba, ¿ya? A ver, un puntito, si el Glasgow es menos de 10, y fíjense, va a haber 2 puntos si las pupilas están fijas. Entonces, esos son los 4, digamos, órganos o sistemas que se van a considerar en la evaluación del Phoenix, el score de sepsis de Phoenix. Entonces hemos ido viendo a ver cómo ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, las definiciones de sepsis, al principio solamente para adultos, luego ya introduciendo algunos valores para niños, y hoy por hoy tenemos este score de Phoenix para sepsis, ¿ya? En nuestro hospital, por ejemplo, tenemos una herramienta en la que utilizamos PSOFA y Phoenix, los dos, y estamos
introduciendo, alimentando una base de datos para de acá a un tiempo ver, pues a ver, en nuestros pacientes cuál nos ha predecido mejor, ¿sí? ¿Cuál ha, ¿qué se llama? ¿Cuál ha sido mejor predictor de evolución y de mortalidad? ¿Ok? Entonces, les pedimos todo, o sea, seguimos pidiendo todo esto, ¿sí? Todo esto, o sea, seguimos pidiendo bilirrubinas y seguimos pidiendo creatinina a nuestros pacientes que ingresan o durante la evolución. Y ahora último, les pedimos fibrinógeno y les pedimos dímero D, que lo tenemos. Y entonces, de acá a un tiempo vamos a poder saber con nuestros pacientes, ¿ha habido diferencia, ¿no?, entre el PSOFA y el Phoenix, como se supone que es? ¿Por qué? Porque este score de Phoenix ha sido hecho en base ya a bases de datos reales, no ha sido algo que, o sea, yo me invento ahorita y digo, a ver, vamos a probar esto, ¿qué tal funciona? No, esto ya ha sido en base a pacientes reales, pacientes que ya han sido manejados, de los que ya se ha sabido cuál ha sido su pronóstico, o digo, su evolución, ¿no? Muy bien, entonces acá vamos a decir que hay sepsis cuando tengo un foco infeccioso y en esta puntuación tengo una puntuación de 2 o más, ¿ya? Una puntuación de 2 o más. Y cuando digo que hay shock séptico, cuando tengo esto, sepsis, ¿no es cierto? Y en la puntuación de la parte cardiovascular tengo 1 o más puntos, ¿ya? Ojo, ahora, en este score de Phoenix, cada órgano tiene una puntuación distinta. Fíjense, respiratorio puede ir de 0 a 3, pasando. Respiratorio va de 0 a 3. Cardiovascular puede ir hasta 6, ¿ya? Porque tengo varias cosas que evaluar: presión arterial, el uso de vasoactivos y lactato. La coagulación va solamente de 0 a 2. Entonces, no importa si estoy en un lugar donde solamente tengo plaquetas o otro donde tenga todo. No puedo puntuar más, solamente 2 puntitos. O sea, para no privilegiar aquel lugar que tenga todo, ¿no es cierto? Ya, acá tengo más chance de detectarlo. En un lugar con menos recursos tengo menos chance de detectarlo, pero la alteración de la coagulación solamente me va a aportar máximo 2 puntos. No puede darme más. Lo mismo que en la parte neurológica, máximo 2 puntos. ¿Ya? Muy bien. Este es el mismo Phoenix, pero en castellano. ¿Ya? Entonces, recapitulando, ¿no es cierto? Vamos a decir que sepsis, ¿no? Sepsis es una infección, es un cuadro infeccioso más una respuesta inflamatoria no controlada, disregulada, exagerada. Eso es sepsis, ¿no? Y esa sepsis, ¿no es cierto?, va a estar asociada con disfunción orgánica. ¿Qué cosa es shock séptico? ¿Ya? Shock séptico es una disfunción cardiovascular evidenciada por una inadecuada perfusión tisular, o lo que decimos una hipoperfusión tisular. ¿Cómo lo podemos notar? Pulsos bajo, ¿sí? Llenado capilar lento, piel marmórea, ¿sí?, reticulada, muy pálida o cianótica. Todo eso me va a hablar de hipoperfusión o de mala perfusión tisular. Presión arterial baja probablemente. Diuresis baja, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué cosa? Eso
normas para el estado de hidratación. En este caso estamos hablando de, ¿qué se llama? De la perfusión tisular, ¿sí? Y eso va a generar daño multiorgánico, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo infección, tengo la respuesta, ¿no es cierto?, del huésped, una respuesta exagerada, disregulada, y falla orgánica que amenaza la vida. Eso es sepsis. Cuando se confluyen esas tres cosas, tengo sepsis. Y una parte de esa sepsis, cuando hay compromiso cardiovascular, puede ser shock séptico. ¿Sí? Esto es lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense acá, niño con infección, muy, ¿qué se llama? Muy frecuente, pero en ese niño pensaré todavía primero en sepsis, puede ser, ¿no? Pero más difícil de detectar. Luego tengo marcadores de laboratorio, ¿no es cierto? Luego una respuesta disregulada, luego vendrá compromiso de órganos y shock, después vendrá un shock refractario, falla multiorgánica y finalmente la muerte, ¿no? Y acá ustedes tienen varias opciones de progresión de la sepsis, ¿no? Entonces, acá vamos a necesitar saber qué significa SIRS, ahí está, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué cosa significa CARS? Ya también es la respuesta a ese SIRS, ¿no es cierto? Es el síndrome de respuesta compensatoria antiinflamatoria. Y en algunos casos vamos a ver al PICS. ¿Qué cosa es PICS? Es inflamación persistente, inmunosupresión y el síndrome de inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo, ¿no? Fíjense acá. Este es un paciente que hace una infección. Vamos a poner como ejemplo una neumonía importante, ¿no? En respuesta a esa neumonía, ¿no es cierto?, hace SIRS, hace síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En algunos casos este SIRS, ¿no es cierto?, no disminuye y se va para arriba y el paciente puede fallecer rápidamente, ¿sí? Lo más común, hace SIRS y después hace CARS. ¿Qué cosa es CARS? Es esa síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria. Entonces, después del SIRS, en este CARS, el paciente después de unos días se recupera y sobrevive, ¿sí? En otros casos, este CARS es mucho más profundo todavía, es el síndrome de respuesta antiinflamatoria, mucho más profunda. El paciente puede hacer infección nosocomial, puede hacer reactivaciones virales y va a fallecer, pero así en forma tardía, ¿ya? Después de haber hecho SIRS. En otros casos puede hacer este PICS, que es inflamación persistente, inmunosupresión, catabolismo, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es disfunción orgánica o multiorgánica? Es la afectación, ¿no es cierto?, secundaria a esa respuesta disregulada, ¿no?, a nivel de diferentes órganos. De los más importantes, sistema nervioso central, respiratorio, cardiovascular, también va a estar la parte renal, digestiva, disfunción hepática. La parte digestiva no se le da mucha importancia en el caso de los niños. ¿Por qué? Porque los niños frecuentemente andan con diarrea o con problemas gastrointestinales, entonces no es la mejor forma de ver sepsis, ¿no es cierto?, como disfunción, en este caso gastrointestinal. Pero, de hecho que existe, pero no me va a ser muy útil porque sus problemas digestivos, en el caso de los niños, van a ser frecuentes.
Muy bien. Entonces, una cosa importante es el reconocimiento, o sea, darme cuenta qué paciente está en sepsis, qué paciente está en shock séptico. Y pasa, o sea, viene un paciente en shock séptico y nadie se da cuenta que está en shock séptico. ¿Ya? Fíjense, los niños tienen una capacidad de reserva compensatoria mayor al adulto. Por eso es que les decía que el niño, ¿no es cierto?, va a tener algunas alteraciones en forma un poco más tardía. Eso, por ejemplo, pasa con el shock, ¿no? El shock va a ser un poquito más tardío. Entonces, el paciente ya está chocado, ya, ¿qué se llama? Tiene un shock séptico, pero todavía no se ha alterado la presión, todavía tiene buena presión, ¿no? Y va a ser importante un tratamiento temprano, ¿sí? Ahora, ¿qué signos me podrían indicar sepsis en un lactante menor? No nos vamos a meter con los neonatos. Pobre alimentación, letargia, disminución del tono, irritabilidad, ¿no? Signos de infección de vías aéreas superiores. En el caso de los niños, una enfermedad febril, por ejemplo, ¿no es cierto? Alteración del estado de conciencia, somnolencia, letargia, poca tolerancia a la vía oral. Entonces, con esos signos clínicos, nosotros podríamos sospechar sepsis. A esos niños, ¿no es cierto?, podemos utilizar una herramienta como el LQ-SOFA o simplemente el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no es cierto?, y saber pues qué paciente está en estado crítico. ¿Ok? Si no lo usamos, corremos el riesgo de que se nos pase y en unas horas veamos un paciente mucho más delicado. Entonces, ese reconocimiento del paciente lo podemos hacer con esto que ya lo hemos visto, que es el triángulo de aproximación pediátrica o triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí?, que evaluaba justo respiración, ¿de acuerdo?, apariencia y circulación. Dentro de esta circulación está el llenado capilar, ¿no es cierto? Si queremos compararlo con el LQ-SOFA, dentro de esta circulación también estaría la frecuencia cardíaca. En la respiración, por supuesto, la frecuencia respiratoria, y en la apariencia, el AFTI. ¿Sí? Entonces, ahora, no existe pues una sola herramienta como para hacer diagnóstico o como para hacer un screening. Ya depende de cada lugar qué herramienta lo va a utilizar. Nosotros en el hospital, me acuerdo, tuvimos 2 niños que fallecieron así en horas, y era porque no nos dimos cuenta que estaban en sepsis o tenían shock séptico, ¿no? Y comenzamos a utilizar una herramienta. Esa vez todavía teníamos las historias, ¿qué se llama?, escritas, no teníamos una historia electrónica, y comenzamos a utilizar un sellito, ¿no? El paciente venía con fiebre. A ese paciente con fiebre le poníamos un sellito y le medíamos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿no?, llenado capilar y algunas otras cosas, para ver a ver si hacíamos una evaluación más exhaustiva, ¿no?, con la intención de que no se nos pasen pues la sepsis o los shock sépticos, ¿no? Entonces depende de cada hospital, de cada lugar, qué herramienta utilizar para el reconocimiento, para saber a ver qué niño puede estar haciendo sepsis. Grupos de alto riesgo, porque lo hemos visto, ¿no? Los niños con muy bajo peso al nacer, inmunocomprometidos, que tengan comorbilidades cardíacas, respiratorias o neuromusculares, que tengan catéteres de uso prolongado o hospitalización reciente. Entonces, el diagnóstico, fíjense, es clínico. Hay que implementar protocolos institucionales, lo que les decía. Ninguna herramienta diagnóstica ha demostrado ser superior, o sea, la que nosotros decidamos utilizar, de las que hay, ¿no es cierto?, hay que utilizar. El hecho es usarlo. El hecho es usarlo. Muy bien. Ahora, les decía que en los años 2000 más o menos, ¿no es cierto?, en los años
años 2000 se trató de buscar pues biomarcadores, ¿no? Y entonces ahí viene a ver qué herramientas nos pueden servir para el diagnóstico, la confirmación, el screening de sepsis. Dentro de estos tenemos los cultivos, ¿no? De cualquier fuente, pues si estamos pensando que el foco es de una articulación, si es líquido cefalorraquídeo, si es un líquido pleural, y por supuesto el hemocultivo, el cultivo de sangre. Y hoy por hoy utilizamos estas botellitas de hemocultivo, o para otros cultivos también, que son automáticos. Nosotros utilizamos este de cuellito largo, por ejemplo, que se llama BAG, ¿ya? Este otro se llama BAG Alert, esos que tienen el cuellito corto, ¿no? Pero son métodos automáticos. Uno toma la muestra de sangre y lo mete en una máquina, y la máquina va haciendo el reporte diario, ¿no? Para ver qué sustancias se comienzan a producir o qué sustancias se detectan, y en base a eso ir viendo si es un bacilo, es un coco, gram positivo, gram negativo, finalmente qué germen es y cómo responde ese germen a los antibióticos. ¿Okay? Entonces los cultivos son importantes cuando sospechamos sepsis. Fíjense, ningún biomarcador ha demostrado ser confiable para diagnosticar sepsis o predecir su pronóstico. Eso no quiere decir que no lo usemos, ¿ya? Pero ninguno por sí solo, ¿no es cierto?, puede diagnosticar o predecir el pronóstico. Ahora, los exámenes no deben retrasar el inicio de los antibióticos. Cuando estamos pensando en sepsis, no podemos tomar por X motivo un cultivo, ya pues ni modo, tenemos que comenzar tratamiento antibiótico sí o sí. ¿Ya? Algunos exámenes auxiliares, fíjense, para apoyar el diagnóstico clínico de sepsis tenemos hemograma, PCR, procalcitonina, ¿ya? Esos son fundamentales. Ahí le podríamos agregar la velocidad de sedimentación globular, que la verdad no lo usamos mucho, ¿ya? Acá, para valorar la repercusión sistémica, la gravedad y el pronóstico, tenemos uno, la gasometría. Los gases arteriales nos dan información, pero así abundante, bastante información. Dentro de esos gases arteriales está lactato, ¿ya? Luego tenemos coagulación, glucosa, por supuesto los electrolitos, que en este caso se le llama ionograma, el calcio iónico que está ahí metido, la urea, la creatinina, las transaminasas, la bilirrubina, la troponina, péptido natriurético cerebral, ¿no es cierto? La ecografía, ecocardiografía. Para establecer el foco de infección tenemos examen de orina, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Exámenes de imágenes como radiografía, ecografía de tórax. Y finalmente, para saber cuál es el agente etiológico, para eso necesitamos cultivos, ¿no es cierto? Hemocultivo, urocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, otros cultivos. Y finalmente, técnicas de diagnóstico rápido. Hoy por hoy utilizamos bastante PCR, ¿ya? Que no es proteína C reactiva, es reacción en cadena de la polimerasa, para detectar pues fragmentos muy pequeñitos de material genético de tal o cual virus, de tal o cual bacteria, ¿no? Entonces tenemos técnicas de PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Entonces estos exámenes en un paciente con sepsis o con shock séptico, ¿los vamos a usar? Sí, los utilizamos, ¿ya? Y ninguno nos va a dar el diagnóstico, pero nos orienta, nos dice cómo está yendo el paciente. El paciente está yendo bien, está mejorando, está cada vez peor. Imagínense que viene un niño con sepsis, viene y le tomamos gases arteriales y su lactato está en 4, ¿ya? De acá a 5 horas el lactato que estaba en 4 está en 10. Ese paciente evidentemente está peor, ¿no es cierto? Y su evolución no está siendo buena. Viene otro paciente, viene con lactato de 8 y a la hora le tomo otro y ya tiene 4 y después está en menos de 2, ese paciente ha ido bien, se ha ido recuperando bastante bien, ¿ya? Entonces,
Estos exámenes auxiliares son útiles, sí, pero ninguno por sí solo me da diagnóstico, ninguno por sí solo me mide o me predice el pronóstico. ¿Okay? Los evaluamos en forma integral. ¿No? Y acá hay una comparación, ¿no es cierto?, de algunos biomarcadores. Fíjense ahí, interleuquina 6, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral, procalcitonina y PCR, ¿no? Ese es C-reactive protein, ¿no? PCR. Cualquiera pensaría de que con interleuquina 6, con interleuquina 10 y con factor de necrosis tumoral vamos a poder detectar fácilmente, ¿qué se llama?, una infección bacteriana o finalmente sepsis, ¿no? Pero son muy inespecíficos, se elevan frente a cualquier cosa. Entonces un examen súper sofisticado y caro termina no siendo útil. Por eso es que no lo usamos. Pero en su momento, pues suena chévere medir, ¿qué se llama?, interleuquina 6, interleuquina 10 y tratar de relacionarlo con, ¿qué se llama?, con un foco infeccioso, ¿no es cierto?, con sepsis. Pero, o sea, en la práctica no ha sido de utilidad. ¿Por qué? Porque no es pues específico. Es muy sensible, pero ahí voy a meter a un montón que no era necesario, ¿no? Pero, fíjense, procalcitonina y proteína C reactiva tienen mejor, ¿qué se llama?, digamos, una mejor utilidad, correlacionándolo con la parte clínica. Uno de los exámenes que más utilizamos nosotros, por ejemplo, es procalcitonina. Es un marcador temprano de infección, no hay evidencia para su uso en el diagnóstico de sepsis o para iniciar tratamiento, pero nos ayuda, ¿ya? Puede ser útil en el seguimiento y suspensión de antibióticos. O sea, si un paciente tenía unas procalcitoninas elevadísimas, y pues el paciente está yendo bien. Al revés, si comienza a aumentar, el paciente está en deterioro, ¿no? Y en algunos lugares incluso se puede utilizar para suspender antibióticos. Si la procalcitonina está menos de 0.1 y es una neumonía, le quito todo. No importa cuántos días le haya dado el tratamiento antibiótico. ¿Ya? El lactato es otro examen muy importante. Fíjense, se relaciona con mala perfusión, o sea, con hipoperfusión tisular. ¿No? Es un reflejo del metabolismo anaerobio. Lo normal, fíjense, el lactato más o menos en 1. En shock ya se va a elevar, va a estar por encima de 2 y fíjense, va a haber una mortalidad mayor del 25% cuando está por encima de 4. ¿Ya? Entonces en el hospital, por ejemplo, nosotros vemos lactato menos de 2, ya estamos tranquilos. ¿Ya? Menos de 2 estamos tranquilos. Más de 2 ya algo no está yendo bien. ¿Ya? Pero importa también cómo ha estado antes. O sea, si yo tenía un paciente que tenía lactato de 6 y ahora está en 2, pues está yendo bien. ¿Ya? Sigue bajando el lactato, entonces estamos yendo bien. O si tengo lactatos elevadísimos todo el tiempo, no hemos avanzado mucho, ¿no? El pronóstico no es muy bueno. Y finalmente el algoritmo de manejo de sepsis y de shock séptico. Se dice que, ¿no es cierto?, para el manejo de sepsis, ¿no es cierto?, para empezar el manejo de una sepsis, tenemos hasta 3 horas, podemos demorarnos un poquito, ¿ya? Pero frente a un shock séptico, el paciente que está en shock séptico, tenemos 1 hora para hacer varias cosas. ¿Okay? Y acá lo van a ver. Fíjense. Acá tenemos sepsis y acá shock séptico. Pero, ¿qué cosas se deben hacer? ¿No? Primero, obtener un acceso endovenoso. Y si no tenemos endovenoso, intraóseo. ¿Ya?
Si no tenemos endovenoso, intraóseo. Segundo, obtener hemocultivo. ¿Ya? Si no puedo obtener hemocultivo, ni modo, me paso al siguiente paso. No, me voy al siguiente paso. Comenzar antibióticos en forma empírica. Y fíjense, si estoy en un shock séptico, el antibiótico tiene que ser iniciado en la primera hora. Eso es así, vital, importante. Si me demoro, el resultado no va a ser muy bueno. Cuarto, medir lactato. ¿Ya? Medir lactato. Quinto, administrar fluidos, bolos de fluidos. ¿Se acuerdan de resucitación? ¿No es cierto? Ahí estamos hablando del paciente chocado. ¿Sí? Entonces, resucitación o administrar fluidos en bolos si está en shock. 6. Iniciar vasopresores. O sea, no solamente es fluidos, le voy a poner fluido, el paciente se va a encharcar, va a tener crépitos, hepatomegalia, ¿no es cierto? Si solamente con fluidos, un bolo, 2 bolos, 3 bolos, ¿no es cierto?, no responde, pues ese paciente necesita vasopresores, necesita medicamentos que me mantengan la perfusión tisular, la presión arterial. ¿Sí? Entonces, esos pasos son importantes en el manejo de una sepsis o de un shock séptico. ¿Ok? Luego, ese paciente puede requerir soporte respiratorio, puede necesitar una canulita, puede necesitar oxígeno al 100%, o de repente ya, ¿qué se llama? Apoyo ventilatorio, ¿no? Hay que hacer control de la fuente de infección, ¿ya? Si es una neumonía, tratamos la neumonía. Si tiene un derrame pleural, hay que drenar ese derrame pleural. Si tiene un absceso hepático, hay que drenar ese absceso hepático. ¿Sí? Entonces hay que hacer control de la fuente de infección. Luego hay que ir titulando los fluidos y los vasoactivos o vasopresores. ¿Qué quiere decir titular? Titular significa aumentar o disminuir las dosis de estos de fluidos o de vasoactivos, dependiendo de su balance hídrico, dependiendo de su diuresis, dependiendo de esos signos de perfusión tisular. Y finalmente un monitoreo hemodinámico avanzado, ¿no es cierto?, si el shock persiste. Entonces a veces les ponemos un catéter venoso central para medir saturación venosa central, para medir el consumo de oxígeno del cerebro, o ecocardiografías para ver cómo está el gasto cardíaco. Entonces ese ya es un monitoreo avanzado. ¿Ok? Esto ya no lo vamos a ver. Estas son unas herramientas que utilizamos en el hospital, ¿cierto? ¿Ya? Donde te hacen acordar pasito a pasito qué cosa es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Ahora lo tenemos más sofisticado todavía. Y acá tienen gases arteriales. Ejemplos. A ver, en esta, por ejemplo, tienen un lactato de 2.3, allá tienen un lactato de 2.5, ¿sí? Y el estado ácido básico, por supuesto, es importante. Si está acidótico, el exceso de bases también es otra cosa que solemos mirar, ¿cierto?, para ver cómo está yendo el paciente. Los electrolitos, por supuesto, sodio, potasio, cloro, el calcio crónico, ¿no? Pero fíjense, cuando ustedes tienen gases arteriales, tienen bastante información, ¿no? Tienen muchísima información. A ver, vamos a empezar por acá. La temperatura. Tienen FiO2, o sea, cuánto de oxígeno está recibiendo, qué fracción inspirada de oxígeno está recibiendo,
¿no? Será distinto un paciente que está con 0.21 a uno que está pues con 1 de FiO2, o sea, con 100%, ¿sí? El pH, ¿no? Estará acidótico, estará alcalótico. Junto con el pH vamos a ver el CO2 y vamos a ver el bicarbonato para saber si está con una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Después de eso vamos a ver la oxigenación. ¿Cómo estará el PO2? La presión parcial de oxígeno, ¿sí? PO2. Junto con eso podemos ver la saturación de oxígeno. Podemos ver las hemoglobinas. ¿Cómo estará ¿dónde está? La oxihemoglobina, la carboxihemoglobina, la hemoglobina reducida y la beta-hemoglobina. ¿Sí? ¿Tenemos más información todavía? Podemos ver, saber cómo está su glucosa. ¿Estará hipoglicémico o estará hiperglicémico? Luego lo comparamos con un hemoglutotest o con una glicemia central. Pero acá ya tiene el dato. Está la glucosa. Está el lactato. También tiene hemoglobina. Tiene hematocrito. Luego podemos tener exceso de bases, junto con el pH, exceso de bases. Finalmente, puedo tener el PAFI, que es la relación entre la PO2 y la fracción inspirada de oxígeno, el FiO2, ¿no? El PAFI, y la osmolaridad sérica, ¿no? La osmolaridad sérica. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente, en este caso con sepsis, y le toman unos gases arteriales, pues van a tener así un montón de información que les va a decir cómo está vuestro paciente. Les va a dar una idea de cuán mal está vuestro paciente, ¿ya? Imagínense que tienen un pH de 6.9, el paciente está pues mal. Su CO2 no está en 40, está en 60. Su bicarbonato, además, que debería estar en 24, está en 8. ¿Sí? Sus electrolitos alterados. Su lactato volando, tiene 6, 10 de lactato. Ese paciente está mal, ¿no? Si vemos que no hay mayor alteración, entonces el paciente no está tan grave. Entonces, los gases arteriales nos dan una idea de cómo está un paciente. Es un examen que sale de inmediato. Tú tomas la muestra, le entregas al interno y te lo trae en un ratito, ¿ya? O uno mismo va y trae el resultado, pero sí en unos minutos. Y con eso, pues, ¿qué se llama? Saber frente a qué paciente estamos. ¿Sí? ¿Preguntas? A ver, Rodrigo. Robert, ¿no? Robert Rodrigo. En caso de que puedo ocultar, por ejemplo, una sepsis que el paciente le esté tratando ya con antibióticos o antiinflamatorios. Sí, pues. O sea, en el momento que se produzca la disfunción orgánica, eso no lo va a ocultar nadie, ¿ya? Pero la fiebre, algunos signos, ¿no? Se pueden aminorar con el uso de antibióticos. Y lo peor, o sea, la fuente de infección, demostrar qué germen es el que está causando el problema va a ser más difícil en un paciente que ha estado recibiendo antibióticos. Los cultivos, o sea, si le haga un montón de cultivos, van a salir pues negativos si es que ya ha estado recibiendo antibióticos, ¿ya? Y también importa qué antibiótico, ¿ya? Porque a veces pensamos que un antibiótico cuanto más caro es, entonces es mejor. Eso no es así, ¿cierto? Los antibióticos son, digamos, tienen pues selectividad, tienen cierta especificidad para determinados gérmenes, ¿no es cierto? Hay gérmenes que van a actuar, no digo antibióticos que van a ser más para gram positivos, para gram negativos, para bacilos, ¿no es cierto? Para gérmenes atípicos y ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces el antibiótico sí nos causa problemas, ¿ya? Cuando han sido utilizados previamente, ¿ya? No va a evitar que ese paciente termine haciendo sepsis,
ser que no podamos llegar fácilmente al diagnóstico, que nuestros exámenes salgan aparentemente normales, o los cultivos y otros exámenes pues como que se normalizan o se negativizan y nos dificultan el diagnóstico. ¿Sí? Pasos. ¿Algo más? ¿No entendido? Ya, está bien. Entonces la próxima semana vamos a hablar sobre convulsiones, ¿ya? Sobre estatus epiléptico, ¿no? Estatus epiléptico, sobre convulsión febril, así cortito, meningoencefalitis, y luego vamos a ir hablando sobre enfermedades inmunoprevenibles, ¿ya? Entonces, en lo que es enfermedades inmunoprevenibles, o sea, enfermedades exantemáticas en general, y además enfermedades inmunoprevenibles, les voy a dar temas así específicos, puntuales, a cada uno, ya no por grupos, a cada uno. Traten de buscar la mejor información para que en 5 minutos ustedes nos digan ya, esto es lo importante sobre este tema, sobre esta vacuna, sobre esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, eso vamos a hacer la próxima semana. ¿Ya? Nos queda todavía unas semanitas, así que yo creo que podemos llegar tranquilos para el examen. ¿Ya? Nos vemos en un mes. ¿Está lista?